Eh, bueno, creo que se está viendo, ¿no? Sí, sí, se ve. Bueno, como les comentaba recién, de lo que voy a hablar un poquito es acerca de las estrategias urbanas que tuvo el municipio y que tiene el municipio desde una gestión que que comenzó en el 2011, diciembre de 2011 básicamente, y que tiene continuidad desde ese momento hasta este momento. Eh, Primero me interesaría mostrarles un poco un diagnóstico de la situación con que encontramos, que nos va a servir para entender un poco de qué van las actuaciones y las estrategias de intervención, ¿no? Ese es el lado positivo. Y también tiene un lado negativo que es el siguiente: ante el menor riesgo de inundación de todo el área vista por estas obras, se verificó desde principios de este siglo una ocupación del suelo vacante con urbanizaciones que no tuvieron un crecimiento sostenible u organizado. Entonces, San Martín específicamente, la mayor parte del área cercana al Reconquista fue ocupada por urbanizaciones informales. En realidad, fue un proceso que se terminó de consolidar, ¿no? Si ustedes están viendo ahí el plano y lo ubican, se ve por un lado el río Reconquista, se ve el espacio entre el camino del Buen Aire y el río Reconquista, que es básicamente una especie de donde a ustedes más les interesa intervenir, ¿no? Pero que en general es un área que está integrada por equipamientos industriales, predios que pertenecen al SEAMSE y algunos predios de privados. Y después del otro lado del camino del Buen Aire, que aparece ahí como un gran vacío, ustedes ahí ven que dicen cartografía del distrito 11. Cuando nosotros llegamos al municipio en el 2011, esta era la cartografía que tenía el distrito. Básicamente, hay un área entre Ruta 4, que es el camino de cintura, que es la primera, digamos, circunvalación luego de la General Paz, menos se da a 20 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Tiene como algunos barrios y aparecen como muchos vacíos. El problema de esa cartografía es que nosotros tuvimos que reconstruirla y básicamente era esto, ¿no? Si ustedes ven la diferencia entre una y otra, es que hay una importante cantidad de urbanizaciones y amanzanamientos y tejidos que no figuran o no figuraban en la cartografía oficial, que básicamente son áreas que no están catastradas, ¿no? Porque tuvieron crecimiento de villa o de asentamiento, y que podríamos decir casi que, más allá de la cantidad o el número de villas, hay aproximadamente unos 150.000 habitantes en esta parte de la ciudad, que es casi un poquito menos de un tercio de la población de todo el partido de San Martín. O sea que son áreas densamente pobladas, con villas que tuvieron sus primeros orígenes en los años 50 del siglo pasado. Por ahí Carcoa es una de las primeras, o Independencia. Y los últimos asentamientos son después del 2001 y hasta el 2005, que son los asentamientos de los eucaliptus y de 13 de julio, por ejemplo. A partir del 2011 no ha habido nuevos asentamientos, todos los intentos de toma para nuevas urbanizaciones informales fueron impedidos. Lo que sí se ha registrado es por ahí una de alguna de las villas. Entonces, esto que aparece acá es casi como el plano base con el cual nosotros empezamos a trabajar. Aparecen ahí unos tejidos en un poco gris más oscuro, que son los tejidos que no estaban mapeados y donde la acción, digamos, del Estado todavía no había llegado
hasta el año 2011, ¿no? Acá vemos por ahí un diagnóstico en donde aparecen algunas particularidades que tiene el territorio del partido de San Martín, ¿no? Lo que aparece en violeta son las villas y asentamientos. Si bien hay una gran mayoría y casi todo el borde del área Reconquista, que para nosotros, vuelvo un poquito atrás, el área Reconquista concretamente pasó a llamarse el área entre Ruta 4, Camino de Cintura, y el río Reconquista, que es el límite del partido, ¿no? Límite con Campo de Mayo. Hasta ahí estamos más o menos bien. Si quieren ir preguntándome algo, interrumpiéndome, me interesaría que sea por ahí más una conversación. O, si no, bueno, yo sigo y ustedes de última me van preguntando. Lo que aparece acá en violeta son las villas y asentamientos y, bueno, es diagnóstico de algunas situaciones que yo después estos planos se los voy a compartir para que ustedes lo puedan utilizar si les es relevante. Sí. Te hago una consulta. Sí. ¿Se me escucha? Sí, sí, ¿no? Sí. Una consulta. Vos dijiste que desde el 2011 se están, digamos, impidiendo la toma de suelos. Digamos, es sí. como resuelve de alguna manera, digamos, su hábitat, la mayor vulnerabilidad social. Ahora, si la presión sigue existiendo sobre los suelos, ¿cómo se va resolviendo si no se permite la toma? ¿En un proceso de densificación? ¿Cómo es? Mira, en general la mayor parte de los avances o las tomas de predios tuvieron que ver con la falta de control del territorio. Básicamente, cuando uno está presente en el territorio y tenés estrategias de intervención y tenés proyectos y los vecinos y los habitantes del área conocen son los proyectos y las cosas que se están haciendo en el partido, vos tenés como una especie de compromiso mayor por parte de los vecinos, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos tenido intentos de toma importantes. Sí hubo uno por ahí en fines de 2015, en donde en una de las áreas hubo un intento de toma importante de algo que vino organizado, gente que llegó con micros para tomar un determinado territorio, y básicamente era en un lugar en donde el municipio tenía un proyecto de equipamiento, de un campus de equipamientos, que es algo que se llama Parque Escuela. Básicamente lo que pasó ahí fue que los vecinos impidieron la toma. Y entonces es como cuando vos no llegás a permitir que se haga la división de terrenos y todo, la gente se termina yendo. Entonces, básicamente, no hemos tenido, nosotros no sé si han visto noticias o algo así, no ha habido enfrentamientos como sí pasa por ahí en otras áreas, entre policías o municipio y gente que quiere tomar los terrenos, sino que en realidad nosotros tratamos de cuidar los terrenos y tratamos de intervenir en los terrenos disponibles lo antes posible. Ahora, un poquito voy a contar acerca de cómo es esa estrategia de actuación en el territorio. Otro punto importante con respecto a este diagnóstico que yo estoy mencionando es que acá aparecen algunas cuestiones que tienen que ver con espacios públicos, con áreas inundables o áreas más deterioradas. Básicamente, ustedes ven ahí como las áreas que aparecen como áreas que son inundables, las que son más cercanas a la cuenca del Medrano, casi en el límite con Cava, y en las zonas más bajas del área Reconquista, ¿no? De todos modos, nosotros con las obras del UNIREC que mencionaba al principio y algunas obras hidráulicas que hay en el municipio,
que ha ido haciendo el municipio, no hemos tenido grandes inundaciones, salvo las grandes inundaciones que han afectado a todas las, digamos, las zonas más bajas del área metropolitana en las últimas inundaciones, pero no es una cuestión frecuente como era habitual a fines del siglo pasado, ¿no? Por otro lado, en este diagnóstico, fíjense que es muy importante ver el poco espacio público que tiene el partido de San Martín, ¿no? Si uno de todos modos considera la franja entre el Reconquista y el Camino Olgonaire como una gran reserva de suelo, casi todo ese suelo es privado, pertenece al CEAMSE, y el único lugar público accesible es el Parque San Martín dentro de ese territorio. Y después había muy pocos parques dentro del partido de San Martín. Fíjense ustedes que aparecen los 2 golf clubs que no son accesibles para todos, o sea que es un verde privado, y después muy pequeñas y pocas plazas a lo largo de todo el partido, y casi nada en el área Reconquista, ¿no? Salvo el Parque de Bicentenario que está ahí abajo, en el límite con 3 de febrero. Vamos a pasar a la siguiente, que también es parte del diagnóstico y tiene que ver con las cuestiones que hacen a la accesibilidad. No sé si estoy mostrando la de... Ahora se ve la de espacios industriales. Y ahora Bien, la de... vuelvo a esta, que es la de... la de las accesibilidades y movilidad. Fíjense ustedes que es muy interesante ver que el área Reconquista en el partido de San Martín tiene muy pocas accesibilidades, por ejemplo, del Camino Olgonaire. La única entrada desde el Camino Olgonaire al partido de San Martín es de Benedetti, y el municipio de San Martín tiene conexiones con el área que está pasando el Camino Olgonaire, entre el Camino Olgonaire y el río Reconquista, salvo por esta entrada de Benedetti. A su vez, bueno, acá aparecen básicamente las principales accesibilidades de movilidad, que son las principales existentes de nivel primario y de nivel secundario, e incluso existe otro tema que es bastante importante, es que el partido de San Martín está atravesado por el ferrocarril Mitre, Ramal Suárez, y también hay muy poca conexión transversal entre el área más cercana a Vicente López y el área más cercana a 3 de febrero. Y por último, como diagnóstico, creo que mostraba esto de los predios industriales, ¿no? Básicamente lo que muestra este plano es la densidad, digamos, de equipamientos industriales dentro del partido. Ustedes saben que San Martín tiene una actividad industrial muy importante, una de las más importantes del área metropolitana de Buenos Aires, y que aún en muchas crisis y es una de las principales fuentes, digamos, de ingresos de la provincia de Buenos Aires, producto de digamos, de la actividad industrial, y que esa actividad industrial aparece más que todo concentrada en el área cercana a la General Paz, no tanto en el área Reconquista ni en el área cercana a la Ruta 4. Bueno, y acá un poco lo que mencionaba yo recién del espacio público nuevamente, ¿no? Donde aparecen además, pasé de imagen, vuelvo a la anterior. Aparecen acá además las áreas comerciales, ¿no? Y las áreas industriales, que son los corredores, que, como verán, también son bastantes dentro del partido, ¿no? Siempre volviendo a lo mismo, que el espacio público de plaza y de parque es muy escaso dentro. Bueno, y por último, que es una consecuencia de algo que yo mencionaba antes también, lo que nosotros nos encontramos es casi como todas las calles
área que ni siquiera estaba mapeada dentro de la cartografía del distrito, eran calles de tierra y que no tienen ni alumbrado, no tenían ni alumbrado público, ni redes pluviales, ni pavimentos, etc. Eso es un poco el diagnóstico, y lo que estamos viendo acá son básicamente los lineamientos más generales de del partido, esto como proyectos generales que se han ido estableciendo y que tienen en cuenta muchas actividades que planteaba el Comirrec, por ejemplo, para el área del Reconquista, áreas de urbanización prioritaria en los barrios, del área Reconquista, mejoras en la accesibilidad desde el camino al Buen Aire, ¿no? Ustedes están considerando la actividad, un centro de logística como proyecto. Piensen que el partido de San Martín, siendo uno de los partidos que más actividad industrial tiene una sola salida al camino al Buen Aire, ¿no? Que es casi como la principal salida para ir al acceso oeste y al acceso norte, ¿no? Entonces, vamos un poquito entonces ahora a cuáles fueron las estrategias generales de actuación. Rubén, ¿te puedo hacer una preguntita? Sí, cómo no. Vos, antes de que pases a las estrategias, quería saber cuál es el criterio de orden de estas prioridades para las problemáticas ambientales. Es decir, cómo se ordenan estas problemáticas en el proceso proyectual en este diagnóstico que vos nos comentás. Perdón, ¿me podés repetir? Salió un poco cortado. Sí, te preguntaba cuál es el criterio de orden de estas prioridades para estas problemáticas que vos, ambientales, ¿no? Quiero decir, cómo se ordenan estas problemáticas en el proceso proyectual en la etapa de diagnóstico. Bien, en la etapa de diagnóstico principalmente fue hacer un mapeo muy preciso básicamente fue tener gente dibujando, viendo imágenes satelitales y haciendo dibujos de dónde había trazados de calles, dónde estaban ocupados, y después ir a chequear y hacer relevamientos y recorrer y ver con qué nos encontrábamos. Entonces, en el área Reconquista, nosotros, primero, me gustaría plantearlo más desde un nivel del partido en general, que eso es lo que voy a contar ahora, y luego nos vamos a concentrar en el área Reconquista para ver de qué manera se encaró y cuáles fueron las prioridades cuando vos te encontrás con un territorio en donde queda todo por hacer, ¿no? Entonces, pues, ahora medio que voy a contar un poquitito eso. Esto que estamos viendo ahora son las estrategias de desarrollo urbano de la gestión actual, ¿no? Es una gestión que comenzó, como decía recién, en diciembre de 2011. Esta política urbana parte de una lectura del territorio de San Martín que caracteriza a 3 zonas definidas por el proceso de construcción histórico de la ciudad, por su estructura social, por su estructura económica y el grado de desarrollo de la urbanización. O sea que el partido de San Martín, básicamente lo que nosotros encontramos es que está dividido en 3. Una ciudad consolidada, que es la parte central del partido. Esos son los barrios más tradicionales, como San Martín, Villa Ballester, San Andrés, que tienen un predominio residencial principalmente y que tienen sectores de ingresos medios y altos. En segundo lugar, una ciudad en transformación. Nosotros nos encontramos con el área que ahí figura como 1, que es una del partido urbanizada con usos mixtos, residencial e industrial, y industrial durante el periodo de sustitución de importaciones en un proceso no concluido de reindustrialización, transformación y reconversión desde hace décadas. Quiere decir que es un área de mucho potencial para el partido y que es un área que en este momento se está transformando y que tiene grandes proyectos, por lo cual se está transformando. Y la tercera, que es la que más nos interesa a nosotros, porque es la que ustedes van a estar trabajando, que es la ciudad construir. Básicamente la ciudad construir es una ciudad precaria. La ciudad
tiene una urbanización formal e informal, pero que se da en vulnerables, tiene un predominio de sectores vulnerables y de menores ingresos. Nosotros tuvimos que establecer distintas estrategias de intervención para cada una de estas partes de la ciudad. Principalmente nos vamos a focalizar en cuáles fueron los situaciones para abordar el área Reconquista. Bueno, en primer lugar la movilidad, luego el espacio público, en tercer lugar la obra hidráulica, el equipamiento público y por último el saneamiento. Vamos a recorrer un poco todo esto, pero básicamente, si empezamos a ver cuáles fueron las actuaciones generales dentro del área Reconquista, tenemos que, en primer lugar, nosotros tuvimos, además de detectar que esto era una ciudad precaria, necesitábamos dividirlo en lo que para nosotros son 3 zonas. La primera zona entre San Isidro y las vías del ferrocarril Mitre, la segunda entre las vías del ferrocarril Mitre y el Sanjón José Ingenieros, y la última entre el Sanjón y el límite con 3 de febrero. Las 3 son zonas que son muy diferentes, pero que tienen muchas cosas en común, y ahora vamos a ir viendo qué tiene que ver con esto. Bueno, había un dato muy interesante y ustedes están al tanto de lo que es el Comirrec. El comité es el Comité de Cuenca del Río Reconquista, y que desde el año más o menos 2009 viene trabajando en un programa sustentable del área de la cuenca media, principalmente del Río Reconquista, y estableció dentro de sus proyectos y un área de intervención prioritaria que está integrada principalmente por el partido de San Isidro, un pedacito, partido de 3 de febrero, otro pedacito, y todo el partido de San Martín, que es donde están los mayores problemas que tienen que ver con la situación de degradación ambiental y de villas y asentamientos. Este proyecto del Comirrec, no sé si lo conocen en profundidad, pero yo le cuento básicamente, interviene con 3 principales componentes, diría yo. El primero es un camino de borde. ¿Qué es un camino de borde? Es un camino que va desde San Isidro hasta 3 de febrero y que va poniéndole límite a cada una de las urbanizaciones informales que hay en el área Reconquista. Si ustedes ven ahí en rojo, lo están viendo bien, ¿no? Aparece todo un camino que está entre el Camino del Buen Aire y las urbanizaciones, que básicamente lo que hace es unir todas estas urbanizaciones. ¿Qué particularidad que tiene lo que veíamos recién en el diagnóstico? Si uno quería ir de una villa a otra villa, básicamente lo que tenía que hacer era salir casi hasta la ruta 4 para volver a entrar. O sea, no existe atravesabilidad, o no existía atravesabilidad entre los distintos barrios y villas y asentamientos. El camino de borde, por un lado, intenta transformar ese fondo, digamos, de las urbanizaciones en un nuevo frente, y también tiene dos componentes bien importantes, que son un nexo de agua y un colector cloacal. ¿Qué quiere decir eso? Es un nexo de agua que viene desde la planta de Paraná de Las Palmas y que habilita darle la red de conexión de agua potable a todos estos barrios, y también un colector cloacal que lo que hace es llevar a la planta de Hurlingham todos los residuos cloacales del área Reconquista, dándole factibilidad de cloacas. En ese sentido, hoy la mayor parte de los barrios del área Reconquista en San Martín tienen red de agua y de cloacas, o están en ejecución o próximas a ejecutarse.
Lo que nosotros encontramos digamos, como potencial frente a este camino de borde, fíjense que es un proyecto que la provincia de Buenos Aires empezó a manejar en el año 2009, 2010. A partir de 2011 nosotros empezamos a establecer estos proyectos o lineamientos, en realidad cuando el camino de borde no estaba construido ni licitado y en realidad tampoco se sabía si se iba a construir, ¿no? Pero básicamente fue una apuesta a pensar que esto en algún día se materializaría. Es más, hoy en día está en ejecución el camino de borde, por lo que todavía no está del todo materializado, estamos casi 10 años y recién se está construyendo ahora, ¿no? Lo que aparece ahí, aparecían como grandes vacíos, alguno en Villa Hidalgo, cerca de San Isidro, otro en Independencia, cerca de la estación José León Suárez, otro en 9 de Julio, otro en Costa Esperanza, que son básicamente lo que ahí pintado en celeste, y que nosotros pensamos como una estrategia de intervención crear ciertos equipamientos que exceden lo barrial, la escala barrial, y que estén conectadas por el camino de borde, y que sirvan para tener el parque escuela, que es lo que nosotros llamamos, vendría a ser un equipamiento que tiene un determinado carácter para cada una de las zonas, se complementan cada uno de estos parques escuela, y exceden la escala barrial. Básicamente es como que el Parque Escuela Villa Hidalgo va a tener un carácter muy deportivo, el Parque Escuela 9 de Julio tiene un carácter totalmente educativo y así sucesivamente. Por otro lado, aparece la cuestión de la movilidad, ¿no? Aparecen como tres grandes obras. Primero, la puesta en valor del entorno de la estación José León Suárez con 3 periodos, digamos, de transformación y de puesta en valor, de aislamiento de la accesibilidad de lo que es la terminal del ferrocarril Mitre, Ramal Suárez, el ensanche de la avenida Zarratea y el Metrobús de Ruta 8, como grandes, digamos, componentes que mejoran la accesibilidad al área Reconquista. Y lo que vamos a ver ahora, situaciones particulares. Por un lado, estas grandes intervenciones, digamos, del Metrobús, de Zarratea, que es el límite con San Isidro, y de la estación José León Suárez, lo que nosotros empezamos a crear son los mejoramientos de la accesibilidad a cada uno de los barrios. Esa fue la primera manera de llegar. Básicamente había algunos que eran casi como calles de tierra, en general se pusieron en valor, se iluminaron, se asfaltaron. Y después comenzó un periodo de pavimentación de las calles de cada uno de los barrios, pensando primero en las principales, luego ir completando la trama hasta llegar a que en la mayoría de los barrios casi están todas las calles pavimentadas hoy en día. Nosotros encontramos hace 10 años 500 calles de tierra, 500 cuadras. Hoy quedan menos de 70, 60 cuadras para pavimentar en el Partín. Por otro lado, la llegada o digamos, mejoramiento de la accesibilidad a cada uno de estos barrios se complementó con la creación, con la puesta en valor de plazas históricas. Estas son plazas muy chiquitas, muy degradadas, existentes, y se pusieron en valor todas en los primeros años de la gestión. Y por otro lado, se crearon grandes parques y grandes espacios públicos de mucho carácter en todo donde era posible y donde quedaba espacio disponible. Por ejemplo, acá aparece uno de los primeros espacios públicos que se hicieron, que es el canal José León Suárez Sur. Este es un zanjón que delimitaba el barrio Curita, que es un asentamiento, y una villa, que es 13 de Julio.
Esta era la situación en el año 2011, un zanjón muy contaminado, con desagües pluviales, locales, y esta es una foto actual. Básicamente lo que se hizo fue un entubamiento de ese zanjón, y lo que era el fondo de cada uno de los barrios es ahora un parque lineal que va desde la Ruta 4 hasta el fondo de la urbanización, que es donde va a estar el Parque Escuela Independencia. Son espacios públicos que llevan equipamiento de canchas, juegos, lugares de estar, alumbrado, y que se transformaron en la llegada a cada uno de estos barrios, ¿no? Esto, lo que era el fondo, ahora es la principal accesibilidad a 13 de Julio y a Barrio Curita. Esto es, por ejemplo, el canal José León Suárez Norte, en Carcova. Completamente degradado, donde se tiraba basura, donde se tiraban autos. Un poco esta era la situación. A partir de ahí nosotros empezamos a llegar con algunos equipamientos. Y hoy en día, bueno, este es el proyecto definitivo de parque con equipamientos. Y así es como se está construyendo ahora: construcción de nuevas defensas que hacen que no se pueda tirar no se pueda tirar agua ni basura, mejoramiento de las condiciones de espacio público como lugar de estar y de recreación. En el caso del José León Ingenieros, también en este momento, bueno, parece un parque lineal bastante importante que está ejecutándose en esto con financiamiento del Comirrec. Puesta en valor de espacio público, pavimentos, áreas de deportes, de juegos, y básicamente lo que siempre incluyen todas estas obras es obra hidráulica, obra de desagües, obra de pavimentos, obra de alumbrado. Como decía recién, a escala de subcuenca, lo que aparecen son estos grandes equipamientos públicos. El primer gran equipamiento que se hizo en la gestión del gobierno de Acatopodis fue el natatorio José León Suárez, que se hizo en Ruta 4 y 9 de Julio, digamos, muy próximo al área Reconquista, y casi como una apuesta de vamos a tratar de resolver lo que no se hizo durante muchos años, ¿no? El parque es un gran natatorio cubierto y descubierto, y que también se transformó en un campus de equipamientos donde aparece ahora un auditorio, una escuela de danza, música y circo, el centro de equipamiento, el centro municipal de deportes, y aparece un hospital. Digamos, es un equipo más bien tirando a lo deportivo. El otro caso es el Parque Escuela Villa Hidalgo, que yo mencionaba. Fíjense que son siempre parques que aparecen en el límite entre la urbanización y el futuro camino del Buen Aire, de Borde. O sea que donde no había nada, nosotros fuimos y creamos un equipamiento que a veces Acatopodis nos decía a nosotros: ustedes están locos, ¿cómo yo voy a ir a poner plata a ese lugar donde no llega nadie? Y básicamente ahora, cuando se está poniendo y cuando aparece el camino que une a todos los barrios, estos equipamientos empiezan a cobrar importancia. Este es un parque que tiene un jardín, un centro de cuidado infantil, un polideportivo cubierto, un aulario. Esto es como está en construcción en este momento. En el parque, acá es donde habíamos tenido una toma. Este es el Parque Escuela Independencia. Acá es el lugar donde los vecinos lo cuidaron, esta franja de territorio, porque ahí nosotros estamos en un centro de cuidado infantil, un centro de artes y oficios, equipamientos deportivos. Este está en etapa de proyecto y de pedido de búsqueda de financiamiento, ¿no? Este es otro ejemplo, que es el fondo de Costa Esperanza y Costa del Lago. Fíjense que siempre aparecen como estos grandes equipamientos que exceden la escala barrial, son a escala subcuenca, y que toman el camino de Borde, o el camino de Borde, que es la línea, la vialidad amarilla, y se ponen siempre en relación, son los grandes vacíos que aparecían
entre la urbanización y este camino de borde, ¿no? Esto es algo que se está empezando a construir ahora con Opisu, que aparece como un gran equipamiento, como el primer edificio que se va a construir, un equipamiento de posta de salud, centro de encuentro comunitario, centro vecinal, centro de cuidado infantil. Todos estos equipamientos nosotros los venimos trabajando en general desde el área de obras públicas y desarrollo urbano con cada una de las secretarías. En general los municipios tienden a que cada una de sus secretarías, cultura, salud, desarrollo social, tengan sus propios arquitectos y tengan sus propios equipos y liciten sus propias obras. Nosotros lo que hicimos fue algo un poco distinto, que es concentrar dentro del área de desarrollo urbano toda la construcción de nuevos equipamientos e infraestructuras. En ese sentido, siempre tuvimos que trabajar en relación estrecha con cada una de las secretarías para poder establecer cuáles eran los objetivos y necesidades en cada una de las áreas y para no malgastar plata, ¿no? O sea, básicamente donde se hace una posta de salud, se aprovecha la misma plaza cívica para poner un centro de cuidado infantil enfrente, crear estos campos de equipamientos que en general sirven además como espacio de referencia y como espacios públicos. Lo que estamos viendo acá son equipamientos de salud, o sea, se puso por un lado, cuando aparecían los equipamientos de escala Cuenca, aparecían dos centros de salud, uno en Fleming y otro en El Agote, uno en la zona A y otro en la zona C, y después se fortalecieron cada uno de estos equipamientos que son postas de salud en cada uno de los barrios, que funcionan como un sistema, ¿no? En general hay en los barrios más chiquitos una posta médica, que es básicamente un consultorio, una sala de espera, unos baños y una enfermería, que después se transforma en una posta sanitaria, en una atención primaria de la salud, que ya tiene varios consultorios, farmacia, etcétera, y que después va al hospital zonal como el Agote y el Fleming, y que después va al hospital municipal Thompson, o sea que todo el equipamiento de salud está definido y está para que funcione escalarmente de acuerdo a las necesidades de la población, a dónde te dirigís primero y a dónde te derivan, ¿no? Estos son ejemplos, por ejemplo, de el Centro de Atención Primaria de Salud de Carcova, esto es en Lanzone, Independencia. Y por otro lado también aparecen ciertos equipamientos de escala barrial de desarrollo social. Acá es donde aparecen los centros de encuentro comunitario, centros juveniles, centros de cuidado de primera infancia, y que son, por ejemplo, este es el Jardín Centro de Cuidado Infantil Merceditas en Lanzone. Bueno, este es el interior de ese lugar. Básicamente llegamos nosotros primero con la cuestión de la movilidad. Primero poder llegar a los barrios. Luego vamos con las cuestiones que tienen que ver con el equipamiento, el espacio público y el saneamiento, ¿no? La obra hidráulica. En este momento nosotros seguimos trabajando en esta escala y estamos casi como terminando con estas primeras intervenciones con el camino de borde en construcción. Bueno, un poco esto es, creo que con esto más o menos estamos. Por ahí, ahora sí puedo por ahí contestar algunas preguntas más si quieren. Buenísimo. Perfecto. La verdad que es un abanico de estrategias sumamente interesantes, las que mostraste a lo último para resolver la problemática que primero planteaste bien claramente. Y asumo que es un material que a todos nos va a servir muchísimo. Yo te hago una pregunta específica. Digo, más allá del camino de borde ese que ustedes están armando ahí como límite de crecimiento de los barrios informales
sobre el camino del buen aire, básicamente, ¿no? Luego Sí. de ese camino, con esos equipamientos que están planteándose ahí, de escala zonal, digamos, ¿qué pasa luego de ese camino? ¿Qué piensa la municipalidad para luego de ese camino? ¿Qué pasa después? Bien, bueno, dentro de ese camino y el camino del aire, lo que en realidad queda muy poco territorio. Una parte de las que queda es, digamos, entre el camino de borde y el camino del buen aire, vamos a decir. Queda muy poco espacio, queda una en Costa Esperanza, que básicamente nosotros lo vamos a cuidar como área de posible lote con servicios o de equipamientos de vivienda, ¿no? Básicamente pasa que en el área metropolitana de Buenos Aires la mayor parte de los partidos no tiene reserva de suelo para construcción de conjuntos de viviendas, ¿no? Nosotros tenemos algunos y los tenemos, digamos, como reservados y cuidando. Hay como 3 o 4 lugares en donde surgiera la posibilidad de que el Estado nacional, que son los que realmente en general tienen fondos, o la provincia, para este tipo de emprendimientos, nosotros tenemos territorio disponible, ¿no? Es casi como el punto donde yo no lo mencioné, ¿no? Pero básicamente de lo que menos yo hablé es de la cuestión del hábitat, ¿no? Entonces ahí aparece una cuestión que tiene que ver con intervenciones que mejoran las condiciones de los barrios, pero hasta ahora yo no me metí en la cuestión del mejoramiento del hábitat. Ahí nosotros tenemos algunos programas que dependen de la Secretaría de Hábitat, que no depende de obras públicas, sino que depende de desarrollo social, y que básicamente ha trabajado con cuestiones de fondos rotatorios como programas de microcréditos, por los cuales, créditos solidarios, por los cuales nosotros vamos a cada una de estas zonas para que mejoren sus condiciones de hábitat. Primero, la red eléctrica, por ejemplo, ¿no? El tema eléctrico es una de las principales dificultades que tienen las viviendas. Luego, la accesibilidad a, no sé, a baño, cocina, ¿no? Mejorar esas condiciones. Todo eso se fue haciendo con créditos que son solidarios y que tienen mucha repercusión y que han ido mejorando mucho las condiciones de hábitat en cada una de estas zonas. Es muy importante también mencionar que en cada uno de estos lugares en donde, no sé, yo mostré, por ejemplo, lo del Zanjón, que se entubó y se hizo un parque público. Eso que era el fondo, si uno va hoy, son viviendas que están mucho mejor de lo que estaban en el momento en que, previos a la obra. Es un proceso que se da, que es inevitable y que en el cual el municipio no interviene, pero sí interviene, no interviene obras públicas, perdón, pero sí interviene desarrollo social llegando a la gente, ofreciéndole créditos a tasa cero, ¿no? Y que es más, son créditos que hasta tienen re baja tasa de morosidad, la gente se compromete, son créditos de bajo monto sin interés, y se forman como equipos en donde el que entra, que algún vecino lo incorpora, y han mejorado mucho las condiciones de hábitat de ellos. Hay muy poca vivienda irrecuperable, la hay, pero hay muy poca. O sea que si surgen posibilidades de equipamientos de viviendas, el municipio tiene áreas disponibles como para mejorar posibles relocalizaciones. O sea, en algunos de los barrios hay que hacer relocalizaciones por vivienda irrecuperable o relocalizaciones por aperturas de traza. Nosotros tenemos algunos lugares que son muy densos y donde estamos con algunas cuestiones que hacen que sea complicado llegar, por ejemplo, con la red cloacal. Entonces es necesario que vos por ahí en una cuadra corras 5 casas, las saques y las puedas mandar a otro lugar. Y por degradación, Tratamos de tener... ¿Cómo? Por degradación ambiental, digamos, no hay barrios que estén asentados sobre un territorio demasiado contaminado, digamos, que haya que relocalizar.
Tenemos un área dentro de Costa del Lago, que es casi cercano a 3 de febrero, en donde el partido de San Martín tenía como dos lagunas. Una es la laguna del Pejerrey y otra es la laguna del Libertador. Si ustedes ven cartografía vieja o incluso alguno de los planos que yo mostré, se ven las dos. Estos no son lagunas naturales, sino que son cavas que se producieron para la construcción del Camino al Buen Aire en los años 70, ¿no? Luego, bueno, tuvieron agua y en general, en el caso de la laguna del Pejerrey, vamos a hablar particularmente del Pejerrey, se rellenó con tierra y escombros, lo rellenó el SEAMSE para venderlo y hoy es un parque industrial. Y en el caso de la laguna del Libertador, que es laguna que tiene el mismo origen, se rellenó con digamos, el propio asentamiento la fue rellenando. O sea que no sabemos muy bien con qué se rellenó, pero creemos que las condiciones ambientales son malas ahí. Entonces lo que estamos haciendo, los proyectos que yo mostré, que es el del Parque Escuela de Costa Esperanza y Costa del Lago, después yo les comparto la presentación o las imágenes. Buenísimo. Aparece toda el área de equipamientos y espacio público sobre lo que es la ex laguna. O sea que las viviendas van a ser relocalizadas en nuestro proyecto, porque creemos que ahí no hay buenas condiciones ambientales. Perfecto. Buenísimo. Bueno, chicos, ustedes... Y después hay otra cosa más que por ahí ustedes me quieren preguntar, que es qué pasa del Camino al Buen Aire hacia el río Reconquista, ¿no? Sí, eso quería esperar a ver si alguno de los chicos la hacía, y si no te la mandaba yo esa, pero quería dar lugar a los chicos a ver si tenían algo para preguntar. Bueno, claro, o sea, necesitamos saber cómo se vincula justamente esa zona informal con la parte de río, qué estrategia pensar. Nosotros no estamos trabajando, nosotros teníamos, digamos, como prioridad mejorar las condiciones de habitabilidad y de accesibilidad a lo que para nosotros es el área Reconquista, que entre el Camino del Buen Aire y la Ruta 4. El problema que nos tenemos, digamos, no es un problema, la realidad con la que nos enfrentamos es que son todos terrenos que pertenecen a SEAMSE o de privados industriales que pertenecen a privados o a SEAMSE. Hay un equipamiento de la provincia que es la penitenciaría y hay alguna reserva de suelo, pero que básicamente el SEAMSE tiene como un pensamiento de equipamiento industrial, ¿no? Creemos que la provincia, a través del Comirrec, va en una segunda etapa a intervenir por ahí con otro poder que le da la jurisdicción de la provincia en algún tipo de equipamiento de espacio público. Nosotros ahí básicamente hay un tema que es el tema de que ahora no es algo que se dé tanto, pero que en algún momento tuvo mucha repercusión y se dio, que es el acceso a los centros de disposición final de residuos de gente que iba a buscar cosas para comer, para vender, y que, bueno, trajo un montón de problemas de mucha gente que la pasó muy mal en ese sentido por llegar al otro lado del Camino al Buen Aire. Creo que es algo que es como lo que se viene, ¿no? A pensar de qué manera uno, una vez que mejoró las condiciones dentro de los territorios en donde están habitados, de qué manera la ciudad va a tener un tipo de relación distinta con Río Reconquista. Nosotros teníamos como prioridades que eran mucho más urgentes y por las cuales seguimos trabajando todavía porque no está todo resuelto. Y nos enfrentamos con una situación en donde si yo mejoro la accesibilidad al área de Reconquista, ¿para dónde? ¿Para llegar a qué? ¿No? Entonces es como que
salvo el Parque San Martín, que es un parque del SEAMSE y que ni siquiera es público, ¿no? O es público, pero tenés que pagar una entrada, no hay demasiada oferta ni demasiadas posibilidades de territorio con que el municipio pueda pensar ciertas cosas. En cada uno de los lugares en donde había territorio disponible, el municipio lo tomó y lo cuida o tiene un proyecto. Pero donde no hay territorio disponible, el municipio puede solamente actuar con la normativa por ahí, ¿no? Lo que permite, lo que no permite y ese tipo de cosas, pero no a través de intervenciones físicas. Pero sí, creo que es básicamente lo que hay que ponerse a pensar, de qué manera se va a transformar esa relación con el río y de qué manera lo que todavía nosotros tenemos, ustedes supongo que habrán visto el Código de Ordenamiento Urbano de San Martín, si no, lo pueden ver entrando a la página del partido. Ahí aparecen como 3 zonificaciones importantes. Una, industrial IP, industrial parque, o sea que es un área que, según el Código de Ordenamiento Urbano de San Martín, es para parques industriales. Y después aparecen 2 que son ED, equipamiento deportivo, y ER, equipamiento recreativo. De todos modos, eso es en terrenos de SEAMSE. SEAMSE es el propietario de los terrenos y por más que sea una empresa de capitales estatales, es como si fuese el terreno de un privado, ¿no? Si nosotros queremos hacer algo en un terreno del SEAMSE, lo tendríamos que comprar. En ese caso, creo que la provincia, por ejemplo, sí tiene posibilidades de, la provincia o nación, de intervenir en los terrenos que le pertenecen a SEAMSE. Por cuestiones de fondos, los municipios en general no tienen esa posibilidad, ni de encarar proyectos importantes de vivienda, ni proyectos importantes que requieran compra de terreno. Perfecto. Perfecto. O sea, digamos, podemos trabajar sobre una hipótesis de que todo ese territorio que hoy día es del SEAMSE es una posibilidad de intervenir, o lógicamente no desde el ámbito de la municipalidad, sino del ámbito provincial, del ámbito nacional, como propietario del suelo, pero sin duda es una posibilidad y una estrategia a desarrollar, cómo vincular, digamos, la llegada de la ciudad a esta nueva reflexión sobre el borde del río. Bien, en una de las diapositivas, sí, totalmente, Cristian, es así. Nosotros creemos que la nación y la provincia, que son las otras 2 jurisdicciones que operan sobre el territorio, son las que tienen capacidad de intervenir y de definir cuál es la forma de intervenir en el área de Reconquista propiamente dicha, desde el Camino del Buen Aire hasta el río Reconquista. De todos modos, nosotros sí estamos planteando y lo estamos pidiendo a SEAMSE y lo tenemos en todos nuestros proyectos, es la accesibilidad desde el Camino del Buen Aire al área de Reconquista, ¿no? O sea, nosotros tenemos, de Benedetti yo planteaba que es la única llegada que tiene San Martín, es en la mitad del partido, es la única llegada que tiene San Martín al área Reconquista, ¿no? Por donde entran los camiones que van a dejar la basura al SEAMSE. Bueno, nosotros estamos planteando uno igual en Eva Perón, estamos planteando uno igual en Andrade y estamos planteando otro en Zarratea. Son 3 proyectos que son fundamentales para el partido. Y eso no solo significa la llegada al Camino al Buen Aire, sino que significa del Camino al Buen Aire pasar al área Reconquista, ¿no? Perfecto. Creo cuestiones que ustedes también ahí, Zarratea, Andrade, Eva Perón, y están en uno de los planos marcados como las accesibilidades que nosotros planteamos. Creo que son importantes porque hay consenso, por ejemplo, con Zarratea, hay consenso con el partido de San Isidro, para que tenga una bajada el Camino al Buen Aire en Zarratea, que es justo el límite entre San Isidro y San Martín. De Benedetti es existente. Andrade es la llegada, es digamos el lugar por donde se entran los grandes parques industriales que tiene el partido
desde el Camino del Buen Aire. Hay dos parques industriales muy importantes, el Polo del Buen Aire y un parque industrial que es municipal, ¿no? Que está en Andrade y el Camino del Buen Aire. En otro territorio de oportunidad de estos que iban quedando, se hizo un parque industrial, ¿no? De manera tal de lograr por ahí el asentamiento de industrias dentro de un área solamente habitada por residencias, ¿no? Residencias, villas y asentamientos. Ok. Perfecto. Chicos, ¿alguna pregunta más? Samantha, Cyril, Claudia, no sé, están los que están ahí en la zona. No, a mí justo recién con lo que dijo me respondió la pregunta que iba a hacer con respecto a esto de las conexiones ya, como el Partido de San Martín es uno de los polos más importantes relacionados a las industrias, cómo veían ellos de conectarse al Camino de Buen Aire, y bueno, y recién dijo las posibles conexiones que pensaron. Perfecto. Yo te hago una pregunta. En alguno de los mapeos estos de la municipalidad o proyecciones de la municipalidad, vi como que había proyectado un nuevo parque industrial en la punta norte, digamos, que tiene este territorio entre el Camino del Buen Aire y el Reconquista. Sí, sí. Que sería, perdón, eso les aclaro, es para el grupo que está trabajando nodos, el nodo logístico es a donde ustedes quieren intervenir. Sí, es un lugar ideal para un nudo logístico ese lugar. Bien, ok. Ubican, es un lugar que queda, digamos, dentro del Camino del Buen Aire casi, ¿no? Es como, no está ni el área Reconquista ni... La situación Lo dominical, podemos ver la estación en ese plano. ¿Sabés la situación dominial de ese suelo hoy día cómo es? No importa tampoco. Pertenece a Siamse, si no me equivoco. Ajá. De todos modos, Siamse, tanto Siamse como la administración, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, estoy viendo a ver si encuentro ese plano, así lo vemos, ¿no? Que es el de los grandes proyectos del partido. Se los muestro ahora y charlamos en base a ese plano, ¿no? Que son como grandes lineamientos, me parece. Sí, había algo así llamado, los grandes lineamientos. Bueno, este, por ejemplo, es lo que yo el lugar de, perdón, me distraje y me quedé en este plano, pero acá es donde está la laguna, y es donde está ese espacio público que yo te decía para reemplazar y relocalizar las viviendas. Y esto, por ejemplo, es una reserva de tierra. Claro, correcto. Acá, ¿no? Uh-huh. En este plano lo veías vos. Sí, no recuerdo en cuál fue que lo vi, pero lo vi intervenido. Bueno. Sí, en ese creo que sí. Sí, en ese. Y después otra cosa que queda acá es, ¿se ve el cursor Sí, de lo que yo estoy mostrando? Se ve perfecto. En este lugar de acá, todo este lugar de acá, que es un lugar vacío, es un área que es el primer centro de disposición final del SEAMSE, que es el relleno, que es un área desocupada, ¿no? Pero básicamente es el primer relleno sanitario que todavía no puede ser construido. Hay que pensar también de qué manera va a crecer y qué se va a ocupar, de qué manera se va a ocupar eso, ¿no? Perfecto. Buenísimo. Claro, es esa punta de allí la que queda hacia el norte del tendido ferroviario
Claro. Ok, perfecto. Bien. Y ya que vi ahí nuevamente las imágenes, algo que me llamó un poquito la atención. El entubamiento del zanjón no me acuerdo el nombre, del zanjón ingeniero. Suárez Sur. No, otro, bueno. Digamos, ¿en qué medida, o sea, cómo se estudia eso, en qué medida es conveniente? Pues imagino que, hay como una escala en que un arroyo se puede entubar, digamos, sin atenuando el impacto, digamos, ambiental sobre el resto de la ciudad, y qué no se puede entubar, ¿no? Digamos, todo es Claro, la solución es un gran tema. cuestión económica. Es un gran tema. En realidad, sabemos hoy en día, los especialistas aconsejan no entubar los arroyos, ¿no? El tema que también es importante mencionar acá es que la jurisdicción de todos los cursos de agua en los municipios pertenece a la provincia. Entonces es la DIPSO, que es la Dirección Provincial de Obra Hidráulica, la que determina qué se hace en cada uno de los cursos de agua. Entonces, cuando surgió la idea del entubamiento del Zanjón Suárez Sur, nosotros fuimos como diciendo, no, pará, si ahora aconsejan que hay que dejarlos a cielo abierto. Y lo que te dicen ahí los especialistas es que algunos conviene que estén entubados, principalmente porque era un área, es básicamente en el área más baja del partido, donde está la cota más baja de inundación y donde principalmente se hizo como una obra digamos, para evitar inundaciones. Entonces ahí sí se tuvo que entubar. Lo que pasó fue que, bueno, en ese caso fue una oportunidad, digamos, un área que quedó vacante entre dos barrios. Ahí también tuvimos, porque se hizo en 2 etapas eso. Primero el municipio, la provincia hizo la obra de entubamiento en una primera etapa, luego avanzó el municipio con espacio público sobre esa primera etapa, y cuando se hizo el entubamiento de la segunda etapa tuvimos un intento de toma de esa parte del territorio, que ahí también los vecinos la contuvieron y, es más, fingieron una toma, dividiéndose los vecinos los terrenos con hilos, como suele pasar en los asentamientos, y nosotros completamente desilusionados, y después nos dijeron, no, fuimos nosotros y les cuidábamos el terreno para que hagan las plazas, ¿no? Entonces, digo, ahí es donde está lo importante de la presencia en el territorio, ¿no? La presencia en el territorio habitado y en donde nunca había llegado nadie para preguntarles qué necesitaban o para solucionarles los problemas. Ahí también hay que ir donde hay que hacer una apertura, donde hay espacio público, pero el Estado, en este caso el Estado municipal, es el que determina las mejores condiciones, porque hay muchos lugares donde también hay sectores que no quieren que llegue la urbanización, ¿no? Porque básicamente es donde uno tiene posibilidades de esconderse y que no llegue la policía ni nada. O sea que también esto es una cuestión de mejora de las cuestiones de seguridad, ¿no? No solamente para el partido, sino para los vecinos también, ¿no? Perfecto. No sé si es claro lo que dije, pero... Es clarísimo, es clarísimo. El territorio, digo, no se reorganiza tan fácilmente. Tiene sus propias leyes, y a veces son bastante incomprensibles o intangibles, por lo menos. Sí. No sé, chicos, ¿alguna pregunta más? Si no, ya lo liberamos a Rubén, que recuerdo tiene que seguir con sus clases en el taller Jaime que nos prestaron hoy, y estamos enormemente agradecidos. ¿Alguna pregunta más? ¿Puedo hacer una última preguntita más operativa? Sí, cómo no, Iván, dale. Yo tengo Rubén, muchas gracias, porque tengo la duda, es ¿qué herramienta de trabajo utilizan ustedes? Porque queríamos empezar a incorporar, por lo menos,
InfraWorks o Civil 3D para el estudio de infraestructura o de territorio, pero sin embargo seguimos trabajando con Photoshop, que hace que sigamos produciendo y produciendo siempre lo mismo, sin reutilizarlo. ¿Cuál es los software que utilizan ustedes para representación? Nosotros somos un equipo muy chico y muy básico. Sinceramente, tenemos, no sé, para que te des una idea, en desarrollo urbano, yo ahora estoy en la Subsecretaría de Obras Públicas, o sea que me desligué un poco de toda la parte de proyectos, ¿no? Pero en algún momento yo fui director de proyectos. Y básicamente teníamos, no sé, un equipo de 4 personas, de los cuales uno es Jorge Pieretti, que es un excelente arquitecto que seguramente conocen y con el cual contamos totalmente. Y después hay 3 arquitectos jóvenes recién recibidos, que algunos cursaron conmigo proyecto urbano arquitectónico en la facultad y se incorporaron. Y trabajamos con las herramientas con las que trabajan ustedes, con lo mismo que, sí, con AutoCAD, con Photoshop, con todas las limitaciones que también te da el Estado, en donde tampoco tenemos las máquinas que se bancan cualquier programa, ¿no? ¿Viste? Entonces es como que trabajamos con lo que podemos e incluso en algunas situaciones a nosotros nos pasa que tenemos que tercerizar alguna documentación, por ejemplo, en donde tenemos, nosotros es como que tenemos un banco de proyectos muy grande y siempre tratamos de ir hacia donde podemos conseguir financiamiento, tanto de provincia, de nación, de BID o de Naciones Unidas o de lo que sea. Entonces tenemos como un banco de proyectos que son más bien anteproyectos o lo que nosotros llamamos proyectos licitatorios. Con eso vamos y nosotros tenemos una idea de qué es el proyecto, de cuánto cuesta y qué ocupa y en base a eso después tenemos que ponernos a trabajar con las mismas herramientas que trabajan ustedes. Ahora, no tenemos mucha sofisticación a nivel de software ni de equipos, ¿sí? Hasta incluso muchas veces nos pasa que tenemos que hacer alguna planialtimetría o algo así, tenemos que tercerizar esas cosas porque el municipio no tiene mucho equipamiento tampoco, ¿no? Muchas gracias, Hernán. Nos ha pasado alguna vez que teníamos que presentar renders y tenemos que ir y contratar a alguien que nos haga algunos renders, porque si un equipo de 4 personas en donde estás en obra y en proyecto, no tenés tiempo para ponerte a renderizar. Entonces, muchas veces esas cosas se tercerizan. Bueno, Rubén, te agradezco muchísimo la posibilidad. Obviamente, generalmente cuando me invitan a dar alguna charla, obviamente espero que me vuelvan a invitar para ver el cierre y conocer las entregas y ver a lo que llega, porque siempre para nosotros eso es, desde el ámbito académico, siempre hay mucho más tiempo para pensar y hay muchas cabezas pensando en el territorio y está buenísimo saber qué se está haciendo. Y a veces uno piensa que los proyectos que uno hace pueden llegar a ser un poco utópicos, pero piensen que ustedes cuando se reciban, dentro de unos años van a tener esas cosas en la cabeza y creo que eso es lo que se va a empezar a hacer en el territorio, ¿no? Así que es buenísimo que se pongan a pensar, si bien ustedes están acostumbrados a trabajar en otros territorios, me parece que es una oportunidad de ponerse a pensar en el área metropolitana que está muy bueno para el futuro profesional de ustedes. Sí, y respecto a lo que dijiste al principio, sí, sin duda, es más, digo, esta coyuntura nos está obligando a repensar muchas cosas, incluso la dinámica de los talleres. O sea, lo que siempre hacíamos en 4 meses, ahora lo hacemos comprimido en 2 meses y a través de esta vía que sin duda nos quita demasiadas herramientas y posibilidades de llegada y de comunicación entre alumno y docente. Por tanto, siempre estamos intentando inventar cosas nuevas para acoplarnos a esta nueva dinámica. Y ellos no lo saben, pero que posiblemente hacia el fin del cuatrimestre tengo ganas de hacer una suerte de jury interno sobre los trabajos, de someterlos a una mirada propia y ajena desde afuera, y desde ya que nos encantaría contar con
tu participación y con tu mirada sobre eso. Sí, esos juris son una oportunidad buenísima. No creo que la evaluación va por parte de ustedes, no es que nosotros o el que vaya invitado va a ir a poner una nota, pero sí me parece que está buenísimo abrir la conversación y mostrar la producción para que desde otros ámbitos, incluso desde el ámbito público, también casi como desde la función pública, yo me estoy metiendo en el taller de ustedes hoy, está bueno conocer cuál es la producción en el ámbito académico, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, Rubén, nuevamente muchísimas gracias por la generosidad de compartir estos momentos con nosotros. Nos ha No, al sido contrario, ha sido un placer y espero que les sea de utilidad. muchísima utilidad, sinceramente de mucha utilidad. Bueno. Esperemos poder responder a toda esta información de la mejor manera posible. Muchísimas Bueno, yo ahora le voy a compartir directamente esta Sí. presentación que está en una carpeta de un Drive, se la comparto a Juan y así todos pueden acceder a la presentación, ¿sí? Perfecto. Muchísimas gracias, Rubén. No, por favor. Gracias, Gracias Rubén. a ustedes por escucharme. Nos vemos. Hasta luego, un placer. Chao, chao.